este día. Un saludo cordial de nuevo, querido hermano, en este día en el que tenemos nueva oportunidad para encontrarnos. Hoy vamos a tratar sobre la disminución y la posible pérdida de la caridad. Vamos a ver estas dos situaciones que quizás puede que sean las más feas que pueden darse en relación con la vivencia de la caridad. Vamos a ver cómo es posible llegar hasta ellas, si es que es posible, y de qué manera pudiéramos evitarlo en ese caso. Vamos a ir al primero de los pasos, la posible disminución de la virtud de la caridad. Vamos a apoyarnos en un punto central. Nos vamos a referir exclusivamente al grado de caridad llamado habitual que ha alcanzado la persona y no al grado actual. Quiero decir que vamos a hacer referencia en toda esta ocasión a cómo la persona vive la caridad de forma continuada a lo largo de toda su existencia, es decir, al grado al cual en máximo ha llegado a vivirla en toda su vida y no a cómo la vive en cada instante en concreto. Porque ya sabemos que la persona tiene momentos en los que vive la caridad de una forma más fuerte y otros momentos en los que la caridad pues aminora o no se tiene tan en cuenta. Entonces no nos estamos refiriendo a momentos concretos de la vivencia de la caridad, sino a la continuidad de la vivencia de esa virtud en la persona. Esto nos hace entender mejor lo que hoy queremos decir. Lo primero a considerar es la posible disminución de la virtud de la caridad. Para esto hay que decir que es imposible que pudiera darse una disminución de la virtud de la caridad. El grado de caridad habitual alcanzado por una persona no disminuye nunca, a no ser que esa persona caiga en pecado mortal. Quitante de esa circunstancia, la persona nunca puede disminuir en su grado de caridad habitual. Esto nos lo dice de una forma muy clara y evidente Santo Tomás de Aquino, cuando afirma: la conservación de una cosa depende de su causa. La causa de la virtud natural son los actos humanos. Por eso, cesando el acto humano en sí, cesa igualmente con el tiempo la misma virtud porque se alimenta de esos actos. Pensemos en cualquier virtud que no sea teologal, que no sea la fe, la esperanza ni la caridad. Si pensamos, por ejemplo, en la paciencia, cuando la persona hace actos de paciencia que conlleven el crecimiento en la virtud de la virtud va creciendo. Si la persona deja de hacer esos actos, la virtud va disminuyendo progresivamente hasta que llega un momento que donde había un buen grado de virtud de la paciencia, comienza a no ver nada. Igualmente pudiéramos decir de cualquier otra virtud, insisto, a excepción de las teologales, fe, esperanza y caridad. Una persona que no lucha en su trabajo, que no es competente, que no trata de buscar unos objetivos, pierde la virtud de la laboriosidad. Y así pudiéramos ir dando un giro por todas las virtudes para darnos cuenta de este desastre. La virtud de la caridad no le ocurre esto. Sencillamente dice Santo Tomás, porque la caridad no se causa por actos humanos, sino como regalo divino. Entonces nadie, hemos dicho, si haces memoria en ocasiones, en anteriores encuentros que hemos tenido, nadie alcanza la virtud de la caridad porque haga muchas cosas buenas,
porque se esfuerce mucho, porque sea buena persona. No, nadie puede hacer absolutamente nada para alcanzar la virtud de la caridad. Es necesario que para que esa virtud pueda darse, Dios la regale directamente a la persona en el momento del bautismo, cuando mismo da la gracia a la persona, en ese mismo acto inseparablemente unido, da, otorga, regala la virtud de la caridad. Por eso, como la caridad no tiene que ver con los actos que hace la persona para poder alcanzarse, sino que Dios generosamente quiso regalarla junto con la gracia, no disminuye porque se dejen de hacer actos que favorezcan el crecimiento de la caridad. Tampoco, dice Santo Tomás, se corrompe, ni disminuye, ni se corrompe por faltar actos que alimenten esta virtud. Cierto es que cuando una persona realiza actos que favorezcan el crecimiento de la caridad, está subiendo lo que decíamos al inicio, la caridad habitual, y por tanto creciendo en caridad. Pero por faltar esos actos no significa que la persona pierda la caridad o que vaya menguando, tan solo se queda estabilizada en el grado máximo que alcanzó en un determinado momento de su vida. Por eso puede ser que haya personas con 70 años en la tierra y sin embargo sigan con el mismo grado de caridad de cuando tuvieron 20, porque con 20 años llegaron al grado máximo de caridad y sin embargo de ahí para adelante todo lo que han seguido haciendo, como decíamos la semana pasada, son simples actos flojos que no llegan a esa altura que un día alcanzaron y por tanto nunca han podido crecer más. Es cierto, esas personas se encuentran estancadas, quizás a veces incluso, como digo, hasta por años, pero estancado no es sinónimo de que disminuya, tampoco es sinónimo de que se haya aniquilado, de que se haya anulado la virtud de la caridad. El Concilio Dogmático de Trento también lo enseña con estas palabras. Por más que en esta vida mortal aún los santos y justos caigan alguna vez al menos en pecados veniales, no por eso dejan de ser justos, porque Dios a los que una vez justificó por su gracia, no los abandona si antes ellos no lo abandonan a Él. Entonces caer en pecados veniales no hace que se pierda la virtud de la caridad, tampoco que esa virtud disminuya, que la persona sea imperfecta, que la persona no luche contra sus imperfecciones, ni tampoco contra sus pecados veniales, no significa otra cosa más que no está creciendo. No está aumentando su santidad porque no aumenta la virtud de la caridad, dejando una vida, como decimos, estancada, sin movimiento, sin crecimiento espiritual, pero en ningún caso es que disminuya ni se pierda. Vamos ahora a la segunda parte. Decimos la caridad no puede disminuir, pero puede perderse. La Sagrada Escritura dice, la justicia del justo no le salvará el día en que pecare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día en que se convierta de su iniquidad, igual que no vivirá el justo por su justicia el día en que pecare. Esta frase hay que meterla muy fuerte en el corazón y meditarla mucho. No vivirá el justo por su justicia el día en que pecare. Está haciendo referencia al pecado mortal. Una persona puede haber sido muy justa toda su vida, dicho más coloquialmente, muy santa, haber hecho todo lo que Dios quería en cada momento, puede haberle sido siempre fiel, haber cumplido con todo, haber sacado adelante sus obligaciones en lo familiar, en lo laboral, en lo espiritual, pero si esa persona en una sola ocasión cae en pecado mortal, en el mismo momento en que caiga en ese pecado mortal, está perdiendo por completo
toda la caridad que había alcanzado en el transcurso de toda su vida. Por tanto, la caridad no disminuye, pero la caridad sí puede perderse y se pierde con un solo pecado mortal. El Concilio de Viena, en contra de los herejes begardos y los beguinos, condenó una de sus afirmaciones. La afirmación decía así, es la afirmación de esos herejes. El hombre en la vida presente puede adquirir tal y tan grande grado de perfección que se vuelve absolutamente impecable. Se vuelve absolutamente impecable, así decían esos herejes. Pues bien, el Concilio de Viena dogmáticamente condenó esta afirmación. Es decir, nadie llega a ningún grado de perfección en esta tierra en el cual llega a estar impecable, es decir, que nunca más pueda volver a pecar. Y por tanto, toda persona, todos, tú, yo, todos, podemos caer en pecado mortal en cualquier momento y por tanto, en cualquier momento podemos perder igualmente la virtud de la caridad. Esta es la gran tragedia de nuestra vida espiritual, que luchamos y en un determinado momento, si nos dejamos vencer por la tentación, por las circunstancias, por lo que se nos presenta como apetecible, en ese mismo momento, aquí está la tragedia, en ese mismo momento se pierde por completo todo cuanto la persona había alcanzado. Santo Tomás de Aquino da las siguientes razones de por qué ocurre esto que decimos, de la pérdida total de la caridad con un solo pecado mortal. Él da dos razones. En primer lugar, dice que la caridad en esta vida no nos inmuniza totalmente contra el error. Esto solo ocurre en el cielo. Quien llega al cielo ya no puede caer en ningún error, ya no puede equivocarse de ninguna de las maneras, ya no puede perder el grado que ha alcanzado en el momento de su muerte. Pero aquí en esta tierra, por más que nosotros vivamos la virtud de la caridad, por más que crezcamos en la virtud de la caridad, eso no nos inmuniza contra el error. Cualquier persona, todos, estamos sometidos a la posibilidad de errar, de equivocarnos, de tomar un camino que no es, de seguir una decisión que no es correcta. Y por eso siempre en esta vida necesitamos imperiosamente la dirección espiritual. ¿Cuántas veces se nos aconseja y se nos insiste de parte de la Iglesia? Sí, hay que confesar, pero no solo confesar, hay que tener un director espiritual al cual consultar, al cual pedir ayuda, del cual escuchar consejos y obedecer cuanto se nos diga. Si no, instantáneamente hemos perdido ya, porque todos estamos sometidos al posible error. La segunda razón que da Santo Tomás para esa pérdida de la caridad es que en esta vida la caridad tampoco llena toda nuestra capacidad afectiva. Hay personas que en esta vida han alcanzado grados grandes, amplísimos de caridad. Y así, pues bueno, lo vemos en grandísimos santos, ya canonizados, ya están en la gloria de los altares. En otras ocasiones los vemos pues con personas que ni siquiera han muerto, sino que conviven con nosotros, que están a nuestro alrededor y sabemos cómo esas personas viven. Hemos tenido suficiente experiencia con muchas de ellas para ver su grado de caridad, su entrega, su fidelidad a Dios nuestro Señor. Pero aún así, ni siquiera en esos casos, esas personas han llegado a colmar toda su capacidad afectiva. Eso no llega a colmarse más que cuando la persona muere y si llega a alcanzar la gloria del cielo. Antes de eso, la persona no tiene ningún tipo de posibilidad de colmar su capacidad afectiva y por eso en cualquier momento puede tropezar y caer, puede resbalar y llegar hasta el pecado mortal. Insisto, querido hermano, que esto nos ayuda, reflexionándolo bien, para tener los pies en el suelo, para tener miedo al pecado,
para luchar contra el pecado, para meternos bien claro en nuestra cabeza que no hay desgracia mayor que la caída en un solo pecado mortal, porque con él se pierde todo. Con él nos quedamos a cero en la virtud de la caridad. Si decíamos antes que la caridad no disminuye, aun cuando se dejen de hacer actos convenientes para que vaya creciendo y aumentando, sí tenemos que decir que de golpe y porrazo la caridad se puede perder por completo con un solo pecado mortal. De ahí que cuando una persona esté en pecado mortal debe de confesar cuanto antes. No solo porque si muere así se va a condenar para siempre. No solo porque estando así no puede comulgar sacramentalmente al Señor en la Santa Misa o fuera de ella, sino porque no está en unión con Dios, no teniendo su gracia, todo cuanto haga en ese estado de pecado mortal, no tiene mérito para el cielo, no le reporta para la eternidad, y entonces es como una pérdida constante de todo cuanto está realizando, los sufrimientos, los dolores, los trabajos, las circunstancias todas de su propia vida. Vamos a terminar dando una última pincelada. Hay santos que hablan, estando en esta tierra, obviamente, hablan en sus escritos de que han alcanzado lo que se conoce en teología espiritual como el matrimonio místico o matrimonio espiritual. Pensemos en Santa Catalina de Siena, pensemos en Santa Teresa de Jesús. Pensemos en grandísimos otros santos, incluso más actuales, como la Beata Concepción Cabrera de Armida y tantísimos otros. Si nosotros decimos que en esta tierra, lo acabamos de afirmar, que en esta tierra no es posible llegar a colmar toda la capacidad afectiva que tiene nuestro corazón, si decimos que no es posible en esta tierra el llegar a estar exentos de poder errar, de equivocarnos, entonces, ¿qué es el matrimonio espiritual? Tal y como lo presentan los santos, que parece como si ya estuvieran en el cielo viviendo todavía en la tierra. ¿Significa eso que hay alguna excepción y por tanto ellos ya estaban sometidos a la perfección de tal forma que no podían equivocarse y que no podían dar un traspié y caer en pecado? Cuando hablamos o cuando hablan esos determinados santos de matrimonio espiritual, no están haciendo referencia a una impecabilidad intrínseca, como si estuvieran confirmados en gracia, porque esto únicamente y como excepción ocurrió en la Santísima Virgen María, concebida sin pecado original, y ocurrió en San José y San Juan Bautista, santificados en el seno materno antes de haber sido dados a luz. Todo el resto de hombres y mujeres de esta tierra, aun cuando hayan llegado a un grado grande de santidad y hayan alcanzado eso que se conoce, insisto, como matrimonio espiritual, que es la fusión más grande, más parecida al cielo, que pueda darse entre una persona y Dios en esta tierra, aún ahí es posible que se equivoquen y es posible que pudieran pecar. Entonces, cuando ellos hablan de matrimonio espiritual, hay que entenderlo como una asistencia especial de Dios con relación al pecado mortal, pero no con relación a los pecados veniales. Significa que Santa Teresa de Jesús, habiendo llegado al grado de matrimonio espiritual, estaba tan asistida por Dios que no podía caer en pecado mortal, pero sí podía caer y caía en muchos pecados veniales, porque a nadie, excepto, insisto, a la Virgen, San José y San Juan Bautista, se les ha concedido la capacidad de estar exentos de no caer nunca ni en el pecado venial.
Querido hermano, esta nueva encuentro con la virtud de la caridad, esta nueva ocasión para conocer esta virtud, aun cuando en este día más breve que en ocasiones pasadas, te ayude a tomarte en serio la vida espiritual. No da lo mismo pecar que no pecar. No da lo mismo luchar que no luchar. No da lo mismo acudir a misa, confesar, tener o no tener director espiritual. Todo esto repercute en la vida espiritual y si una persona no se toma todas estas cosas en serio, al fin y al cabo está perdiendo el tiempo y está perdiendo la relación hermosa que pudiera tener con Dios nuestro Señor. Tómate en serio la vida espiritual, lo pido con fe para ti, a la misma vez que te transmito mi bendición sacerdotal. Benedictio Dei omnipotenti, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super te et maneat semper. Amén.